día vamos a ver el tema fármacos anticonvulsivantes. Para poder hablar de los fármacos anticonvulsivantes, tenemos que recordar algunos conceptos. Lo primero que hay que recordar es cuál es la diferencia entre epilepsia y crisis epiléptica. A ver, ¿quién me puede mencionar lo que va a diferenciar un concepto del otro? ¿Qué es epilepsia y qué es crisis epiléptica? En este caso, por ejemplo, si hablamos de la epilepsia, va a ser como tal la enfermedad que se da en el paciente y va a estar convulsionando, ya sea en este caso por diferentes factores que determinen esa condición. Y la crisis epiléptica, ya cuando después del diagnóstico ya le han hecho un tratamiento a nuestro paciente, le da de manera así espontánea, ya sea por minutos, horas, lo que son las convulsiones. Y eso algunas veces se le cataloga como crisis epiléptica. ¿Alguien más? La epilepsia podría ser como un trastorno crónico o una enfermedad que va a afectar al cerebro, ¿no? Y eso va a dar como consecuencia que se den epilepsias de uno a otro momento. Y también las crisis epilépticas van a ser más como un episodio transitorio que se puede dar a causa de algo, ¿no? Ya. O sea, ¿cuál es transitorio? ¿Epilepsia o crisis epiléptica? Crisis epiléptica. ¿Tu apellido? Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que me hable de epilepsia y crisis epiléptica? Bien, vamos a hacer la diferencia entre epilepsia y crisis epiléptica. Entonces pongamos acá epilepsia. Y acá crisis epiléptica. Bien, entonces partamos del primer concepto, epilepsia. Hablamos de epilepsia cuando se trata de convulsiones periódicas. El paciente va a convulsionar, convulsión periódica, es decir, cada cierto tiempo. Estas convulsiones periódicas generalmente son crónicas, ¿no? Hay algo que desencadena cada cierto tiempo estas convulsiones, por eso se dice que son crónicas. La causa más conocida de epilepsia viene a ser el ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular, o el traumatismo cerebrovascular, ¿no? Cuando hay interrupción o hemorragia de un vaso sanguíneo, o cuando hay la obstrucción de un vaso sanguíneo por la formación de un coágulo, ¿no? Eso se conoce como ACV isquémico, ¿no? Por la formación del coágulo. Otra causa muy común en un adulto de epilepsia es la presencia de un tumor. Entonces los tumores generan también epilepsia, ¿no? Porque comprime la superficie del cerebro y pues, dificulta la función del sistema nervioso central. Mientras que crisis epiléptica es algo que puede ocurrir así como, pero de forma espontánea, y que ocurre una sola vez y luego desaparece y el paciente ya no vuelve a convulsionar. Ejemplo, vamos a tener acá cuando hay hiponatremia. ¿Qué significa hiponatremia? Baja. Hipo, poco,
baja cantidad de natrio, que significa sodio, poca cantidad de sodio. ¿Cuándo el paciente puede tener poca cantidad de sodio? Por vómitos o diarreas también. Muy bien, vómitos y diarrea. Sobrehidratación. ¿Apellido? Vidal. O cuando está fallando El sistema renina-angiotensina. Entonces fíjense cómo generalmente cuando se pierde fluido, ¿no? En la deshidratación o en los vómitos o en la diarrea, no solo se está perdiendo líquido, sino también se pierde electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro. Entonces, en este caso, el déficit viene a ser en la cantidad de sodio. Cuando el paciente tiene poca cantidad de sodio, pues va a empezar a convulsionar. Entonces, ¿cómo se controlaría este tipo de convulsión? Con un fármaco anticonvulsivante, pero sobre todo reponiendo La cantidad de sodio. ¿Con qué reponemos sodio? Suero. Suero, cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Solución salina. Suero oficial. Entonces, Vidal, niño de Guzmán. Roja es todo, ¿no? Llega con fuerza, ¿no? 0.9. Entonces, la hiponatremia se repone con sodio, cloruro de sodio, y con un anticonvulsivante se va a controlar las convulsiones. Fíjense, una vez que se repone la cantidad de sodio, el paciente ya no convulsiona. Entonces, acá la importancia de controlar la causa de las convulsiones, ¿no? Convulsión, si tú le pones solo un anticonvulsivante y no repones el sodio, tu paciente deja de convulsionar, pero después de algunos minutos o de algunas horas va a volver a convulsionar. Entonces, a controlar la causa, en este caso la hiponatremia, es fundamental acá. Bien, otra causa de convulsión así esporádica es también la hipoglucemia. Disminución de glucosa en la sangre, ¿cierto? Hipoglucemia. ¿Quiénes pueden tener hipoglucemia? Las personas diabéticas. Los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplican o toman medicamentos que les baja su glucosa por debajo de los valores normales. La insulina, ¿no? Entonces, hay pacientes que son insulino dependientes, de la diabetes tipo 1, que no son insulino dependientes. Por ejemplo, cuando se aplica insulina a un paciente que tiene diabetes tipo 2, ahí puede ocurrir la hipoglucemia, ¿no? Si no se controla la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces hay un fármaco por vía subcutánea, que es la insulina, y hay otro fármaco por vía oral, que produce también hipoglucemia. Ya tenemos acá dos ¿La metformina? ¿La fibricilia? la glibenclamida. Ah, vinclamida. Entonces, fármacos que producen hipoglucemia, tomen en cuenta glibenclamida, glibenclamida o la insulina. Antiguamente se manejaba como tratamiento de primera elección para la diabetes la glibenclamida, pero al ver la reacción adversa que produce la hipoglucemia, entonces se está reemplazando por otro fármaco. ¿Cuál es? La metformina. La metformina también se utiliza para la diabetes, pero ojo, no es un fármaco hipoglucemiante, sino es un fármaco normoglucemiante. Normoglucemiante. ¿Y qué significa normo?
que solo normaliza La cantidad de glucosemia. glucosa en la sangre. Entonces, nunca un paciente va a entrar en un cuadro de hipoglucemia si toma metformina. O sea, puede tomar, incluso no se puede controlar la glucosa en la sangre, la glucosa empieza a bajar hasta que llega a sus valores normales. Una vez que llega a sus valores normales, se mantiene. Nunca hay riesgo de hipoglucemia con la metformina. Sin embargo, con la glibenclamida sí. ¿Por qué? Porque la glibenclamida es un fármaco hipoglucemiante y ese riesgo de tomar glibenclamida. Entonces, ¿cuál es el fármaco más seguro para la diabetes? La metformina. En la actualidad, la mayoría de los pacientes diabéticos está tomando metformina porque es más seguro, ¿no es cierto? Tanto para ustedes que recetan como para el paciente que es el que las ingiere. Bien, entonces, ¿cómo controlas la convulsión por hipoglucemia? ¿Qué le administras? Insulina. Ojo, no, la insulina genera hipoglucemia. La Metformina. genera hipoglucemia. Metformina. No, pero en el metformina es para la diabetes. o sea, para que ya no tenga hipoglucemia. Claro, o sea, no lo lleva a hipoglucemia, pero ya tiene a su paciente con hipoglucemia y cómo la dextrosa, ¿no? Si tienes poca cantidad de glucosa en la sangre, tienes que aplicarle glucosa, es la dextrosa. La dextrosa, ¿cierto? Entonces, le aplicas dextrosa hasta que la glucosa se normalice en la sangre y controla las convulsiones, ¿no? Con fenitoína, carbamacetina, cualquier fármaco que controle las convulsiones. Bien, otra causa de crisis epiléptica vamos a tener acá la supresión de compuestos químicos. En la diapositiva han puesto supresión de medicamentos. En realidad es compuesto químico porque hay sustancias también que se suprimen y que pueden generar convulsión sin ser medicamento. Por ejemplo, si es medicamento, la cocaína. La cocaína se utilizaba como anestésico, ¿no? En los pacientes que son adictos a alguna droga, por ejemplo la cocaína, la marihuana, Metanfetamina. Pero en realidad no es una droga, pero hay otros que sí que generan dependencia, ¿no? La cocaína y la marihuana son sustancias que cuando las personas lo ingieren y lo necesitan tomar cada cierto tiempo, y si no lo toman, su organismo reacciona. Ojo, eso se conoce deprivación. O sea, deprivación quiere decir que tiene necesidad de esa sustancia. Y cuando no le dan esa sustancia, convulsiona. Cuando ya hay una dependencia mental y física, la paciente convulsiona. Sucede que en algunos hospitales, algunos jóvenes llegan convulsionando y se le controla la convulsión y se le hace un análisis para detectar si tiene o no alguna sustancia que le pueda generar esa dependencia, ¿no? Y a veces algunos familiares de la persona de convulsión no recién se enteran que eran adictos a esa droga. Otra sustancia que también puede generar convulsión puede ser el alcohol. Ojo, el alcohol también es una droga. Hay muchos que dicen, bueno, alcohol es fácil conseguirlo, vas a cualquier tienda y te compras una o dos cajas de alcohol, ¿no? Y nadie te prohíbe comprar el alcohol, ¿no? Nadie te pide receta, a ver, una caja de dame tu receta, ¿no? Te lo venden sin control. El alcohol también es una droga y genera dependencia. Hay muchas personas que son alcohólicas crónicas y que no pueden dejar el alcohol. Y cuando le quitas el alcohol, empiezan a convulsionar. Entonces,
la supresión de la ingesta de compuestos químicos también puede generar convulsión. Acá solo suprimes las convulsiones y empiezas a tratar al paciente para que vaya disminuyendo esa adicción. Otro ejemplo de crisis epiléptica es la eclampsia o la preeclampsia. El parto. Ajá, En el después del parto, parto. muy bien, en el parto. Pero en realidad, ¿qué es la eclampsia o la preeclampsia? Afecta a las gestantes, ¿no? Como muy bien lo dijo Marcelo, pero ¿qué es lo que se va a alterar? La presión arterial. La presión arterial. Entonces, en la eclampsia o la preeclampsia quiere decir que el paciente empezó a tener un aumento de su presión arterial y eso le puede hacer convulsionar. Ojo, pero solo convulsiones en etapa de gestación. No es que da luz, así le suba su presión arterial, no convulsiona. Eso se llama preeclampsia o eclampsia. Entonces ahí, ¿cómo se controlan las convulsiones? ¿Cuál es el mejor fármaco para, primero, el aumento de la presión arterial? Para disminuir. Para disminuirla. ¿Para los digitales? ¿Magnesio? Inhibidores que Entonces, para la... Bueno, hemos hablado en fármacos adrenéticos, mencionamos ahí, cuando lo vimos virtual. La metildopa. Metildopa. O alfa metildopa. Claro, cuando está elevada la presión arterial, es decir, en la eclampsia, se le da al paciente la metildopa para bajar la presión arterial. Alfa metildopa o metildopa. ¿Y por qué es de primera elección en la gestante? Porque baja la presión arterial y no genera efecto teratógeno. ¿Qué es efecto teratógeno? que no puede hacer malformaciones. Malformación. Muy bien. Ojo, ¿no? Ojo, si te vas a aplicar un fármaco y en la reacción adversa dice produce efecto teratógeno. ¿Qué produce? Malformación en el bebé. Entonces, todo fármaco que sea teratógeno, que produzca efecto teratógeno, no se debe administrar durante los 3 primeros meses de gestación. ¿Por qué? Porque en esos 3 primeros meses es que se produce la formación del bebé, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo, está en la formación de los labios, de la boca, el fármaco produce alteraciones, ¿no? Labio leporino, paladar hendido, o formación del cerebro, hidrocefalia, ¿no? Qué sé yo, tantas malformaciones que pueden aparecer por usar fármacos que sean teratógenos, que producen efectos teratógenos. Bien, entonces el alfa-metildopa baja la presión arterial y no produce riesgo de malformación, o no produce efectos teratógenos. ¿Y cuál es la otra ventaja de usar alfa-metildopa o metildopa? Es que aumenta ¿qué hormona? La prolactina. La alfa-metildopa aumenta la prolactina y por lo tanto está asegurando la lactancia materna, ¿no? Porque la prolactina tiene que ver con la producción de leche en la glándula mamaria. Entonces, por eso es que se escoge como fármaco de primera elección la alfa-metildopa para bajar la presión arterial de la eclampsia a la preeclampsia. Bien. Otro ejemplo de crisis epiléptica, tenemos infección del cerebro, en este caso de la meninge, que es la meningitis. La meningitis. La meningitis bacteriana, puede ser también viral, genera convulsión en el paciente. ¿Y cómo controla la convulsión?
fenitoína, por ejemplo, puede ser un fármaco para la convulsión, pero acá tienes que controlar la infección. ¿Qué fármaco llega hasta el cerebro para controlar la infección ahí? El ciprofloxacino. El ciprofloxacino es un antibiótico que llega a cualquier parte del cuerpo, incluido el cerebro, ¿no? Entonces, en este caso, si hay una infección en la meninge, sin ningún problema llega hasta la meninge y controla la infección. Bien, entonces, luego ya, bueno, acá tenemos otro ejemplo, la exposición a luces parpadeantes. Luces parpadeantes. Cuando has ido a ver una película en algún software, Netflix por ejemplo, te sale, ¿no? Apto para mayores de 14 años, ¿no? O te dice película con alto sentido de, por ejemplo, de agresión, ¿no? O te dice película que puede generar alteraciones visuales por el color de la filmación, ¿no? Entonces las películas que sean muy brillosas pueden estimular el cerebro y pueden generar convulsión, ¿no? Cuando vas a una discoteca, bueno, antes era así, ¿no? La luz, claro, ahora la discoteca entras, está oscuro y hay luces que prenden y apagan, rojo, amarillo, verde, que se yo, son colores. Y esas luces parpadeantes pueden generar convulsiones, ¿no? Los niños, ¿no? A veces que hacen las mamás, uy, para que no me moleste, fin de semana, sábado, domingo, voy a hacer celular, computadora, y que estés todo el día en el celular. Las luces parpadeantes en exceso, ¿no? El niño 24 horas con el celular o con la computadora, esas luces lo estimulan y puede generarle convulsión, ¿no? Hay niños que han llegado a los hospitales convulsionando, se fijan si tiene fiebre, no tiene fiebre. Entonces, ¿qué puede ser? Dicen, estuvo en el celular, estuvo en la computadora. Luces parpadeantes genera convulsión. Entonces, esto le conocen como causa ictiógena. Causa ictiógena. Yo te puedo poner de todas estas causas, ¿cuál es la causa ictiógena que produce convulsión? Las luces parpadeantes. Entonces, eso es clave, ojo, para el examen. Pueden ir en el examen. Bien, entonces ya sabemos cómo la crisis epiléptica genera, hace que el paciente convulsione, pero esporádicamente, y una vez que se controla la causa, el paciente ya no convulsiona. Sin embargo, acá el paciente sí va a convulsionar cada cierto tiempo. Para los pacientes con parasitosis, ¿en cuál iría? ¿En epilepsia o crisis epiléptica? ¿Cuál es la parasitosis? Por ejemplo, en la malaria fluvial. Claro, hay parásitos que llegan hasta el cerebro, ¿no? O sea, generalmente las convulsiones son producidas porque bacterias, virus, parásitos llegan al cerebro y generan la estimulación de una zona específica del cerebro, por ejemplo el centro cortical, el sistema límbico, el tronco encefálico, son estimulados por estos parásitos y generan convulsiones. Ojo, la mayoría tienen la idea que las convulsiones son de movimiento de las manos y los pies. No siempre es así. Hay, por ejemplo, el caso de la epilepsia conocido como ausencia. Los niños convulsionan y se quedan así estáticos, ¿no? Como congelados. Estáticos un tiempo mirando hacia un lugar, tú le hablas y no responde, ¿no? A nivel de sí. Y después de unos minutos reacciona, ¿no? Y recién empieza a interactuar contigo.
pasa en los colegios, ¿no? A veces la profesora llama a la mamá, al papá, dice que el niño no presta atención, está distraído, lo va mirando fijamente a la ventana o a la pared. Ojo, puede ser una epilepsia. El niño en ese ratito está convulsionando. No hay movimientos de las manos ni de los pies, pero sí de los músculos de la cara, ¿no? Al moverse los músculos de la cara, el niño aparentemente empieza a guiñar los ojitos, ¿no? Entonces la profesora dice, no me hacía caso, pero me guiñaba el ojito. Entonces se burlaba guiñándome el ojito. Pero es una condición. Ajá, y esa es una condición. Hace algunos años llegó una señora con su hijito al hospital y le preguntaron, ¿y por qué lo has traído? ¿No? Y la señora dijo, porque muchos se ríen, ¿no? Y entonces dijeron, ¿pero por qué? Y ella empezó a contar. Se levantó a las 6 de la mañana y esa hora estaba riendo, ¿no? Y ella lo dijo, bueno, está contento, ¿no? No le dio importancia a ese detalle, seguía haciendo sus cosas. Cuando le quiso dar desayuno, no podía tomar su desayuno porque se seguía riendo. Dijo, bueno, no tendrá hambre, ¿no? Y después al rato se acercó y veía que seguía riendo, ¿no? Y que no podía comer porque estaba riendo. Entonces se empezó a preocupar, ¿no? Dijo, no puede ser posible que tanto tiempo, desde las 6 hasta las 10 de la mañana, no deje de reírse. Y lo llevó al hospital, ¿no? Y cuando lo empezaron a chequear, ojo, esa risa no era normal, era una convulsión, ¿no? ¿Y por qué apareció esa convulsión? Resulta que este niñito tomaba, ya tenía el diagnóstico de epilepsia y tomaba 2 fármacos. Valproato, que es uno de los fármacos más usados, valproato como Valtrac en jarabe, y tomaba fenitoína en jarabe, con el nombre de Epamil. Y la forma que le habían recetado era que primero tomaba el Valproato y a las 2 horas debería tomar la fenitoína, ¿no? Era la indicación que le habían dado para el niño, ¿no? Pero ¿qué había hecho la mamá? Que bueno, como ella trabajaba, no tenía mucho tiempo disponible, y para ahorrarse el tiempo, pues obvió esa indicación y le empezó a dar junto el medicamento, ¿no? Y dice, ayer justamente he tratado de ahorrarme el tiempo y le he empezado a dar junto. Y al día siguiente ya el niño empezó a convulsionar porque se reía a cada rato. ¿Y qué era lo que pasaba? Ojo, el valproato no se debe administrar con la fenitoína. ¿Por qué? Porque se anula. Los dos son anticonvulsivantes, pero cuando se juntan, se anulan. Y esto es lo que evitaba, digamos, que anulaba las convulsiones, pero al juntarlo se anuló y el niño convulsionó, ¿no? Es como que prácticamente no estaba consumiendo No nada. estaba tomando nada, claro, ¿no? Y entonces se le aplicó fenitoína en ampolla, y el niño después de algunos minutos recién dejó de sonreír, ¿no? Entonces, y pues se le indicó a la mamá que por ningún motivo debía quitarlo, ¿no? Y la mamá dijo, no, a partir de ahora sí ya me doy tiempo y no le voy a dar flores, ¿no? Fíjate, como un detalle aparentemente sin importancia hizo que el niño vamos a definir acá. El cerebro está formado por cantidad de circuitos neuronales, y sabemos que en nuestra vida diaria, a cada momento, nuestras neuronas están recibiendo neurotransmisores o carga eléctrica en la sinapsis, ¿cierto? Entonces vemos acá de color rosado cómo salen los neurotransmisores, y vemos de color rojo cómo se transmite carga eléctrica, ¿no? Esas dos formas utilizan las neuronas para comunicarse con otras neuronas. Luego vemos acá.
Existe una ciencia llamada la neurofarmacología que estudia cómo los fármacos actúan en el sistema nervioso central. Bueno, acá lo que nos interesa es el objetivo que tiene la neurofarmacología. Fíjense, hay fármacos que se prueban en el cerebro cuando el cerebro no tiene ninguna enfermedad. O sea, el sistema nervioso central está normal. ¿Y para qué se prueban? Para poder mejorar la función del sistema nervioso central. Antes se decía, solo las personas que tienen enfermedad toman medicamentos. Sin embargo, en la actualidad vemos que muchas personas toman medicamentos sin estar enfermos. Por ejemplo, vitaminas, ¿no es cierto? Antioxidantes, medicamentos para la memoria. Y eso mejora la función del sistema nervioso central. Entonces, eso es el primer objetivo de la neurofarmacología, ver cómo se manipula el sistema nervioso central normal con algunos fármacos. En Estados Unidos han encontrado un medicamento que estimula la función del cerebro. Ojo. Y dicen que los estudios que han hecho en Estados Unidos de las personas que tienen producción científica, o sea, las personas que se llaman inteligentes, indica que solo utilizan su cerebro en un 10%, ¿no? O sea, son súper inteligentes, pero su cerebro solo produce esa actividad intelectual, pero al 10%. Y entonces, ellos han encontrado un medicamento que mejora la función del cerebro hasta en un 80%. No, imagínate, de 10, o sea, 8 veces más mejora la producción del cerebro. Y entonces, ellos lo están probando. Hay un video donde hablan sobre ese medicamento. No lo pude copiar. Y pero solo lo han destinado para uso en Estados Unidos, no lo quieren sacar a otros países. Porque imagínense que ellos ese producto lo sacan a otros países, Rusia, que son, digamos así, rivales, ¿no? Y mejoran su coeficiente intelectual, pues obviamente le van a hacer la competencia, le van a ganar en todo lo económico, todo lo poderío que ellos tienen. Y por eso, bueno, no los están distribuyendo. Pero sí hay un video donde hablan de ese medicamento. Fíjate cómo muchos países tienen como arma secreta muchos medicamentos para mejorar la función del cerebro, que funciona así, digamos, de forma normal, lo potencia, pero no lo venden, ¿no? Porque no quieren estar en desventaja contra otras personas. De acá a algunos años seguramente ya lo van a cortar, lo van a llegar al Perú, pero ya más o menos les pasa el dato, ¿no? Ya cuando sean médicos ya van a poder recetar, ¿no? Pero ya hay medicamentos que mejoran 8 hasta 9 veces la inteligencia de las personas. Ese es el primer objetivo, o sea, utilizar fármacos en el sistema nervioso central normal. Y ahí están los fármacos para el cerebro, para potenciar el cerebro, y digamos, el uso de fármacos en el cerebro hizo que aparecieran los fármacos llamados nootrópicos. Vamos a ponerlo acá. Los fármacos nootrópicos. Todo fármaco nootrópico quiere decir que va a actuar en el sistema nervioso central. Entonces, incluso estos fármacos nootrópicos son los que han ayudado en muchos casos a pacientes que tienen Alzheimer o problemas en la memoria. Continuamos. Bien, el otro objetivo de la neurofarmacología
es utilizar estos fármacos para corregir cambios o alteraciones fisiopatológicas, es decir, en enfermedades, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo hay dos cosas, ¿no? Usar fármacos para mejorar nuestras funciones cerebrales o usar fármacos para corregir algunas patologías en el cerebro. ¿Los fármacos anticonvulsivantes a qué grupo pertenecen? ¿Al primero o al segundo? ¿No? Al segundo, ¿cierto? Habíamos dicho que la epilepsia aparece por un daño a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, los anticonvulsivantes pertenecen a, ¿cierto? Para corregir los cambios que se producen en las cargas eléctricas del cerebro. Bien. ¿Saben ustedes cómo aparecen las convulsiones? Debemos graficar el cerebro. Bueno, parece una nube, estamos por ahí, ¿no? Entonces, cuando se va a realizar una sinapsis, es decir, la transmisión de información de una neurona a otra, aparece una carga eléctrica y esa carga eléctrica va a aparecer por un neurotransmisor. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? El glutamato. El glutamato es el que en nuestra neurona o en el cerebro genera esa carga eléctrica, hace que aparezca esa carga eléctrica. Obviamente cuando se junta su receptor. ¿Recuerdan cuáles son los receptores del glutamato? NMDA, kainato, ¿falta uno? AMPA, muy bien, Delia, ¿no? Muy bien, el kainato, el AMPA, el NMDA. Entonces, el glutamato, al juntarse a uno de esos receptores, hace que aparezca una carga eléctrica, ¿no? Entonces, esa carga eléctrica, para que se pueda dirigir en una sola dirección, necesita de otro neurotransmisor llamado el GABA. ¿No? ¿Cuál es el receptor del GABA? GABA A y GABA B. ¿Seguro? ¿B? GABA A y GABA C. No, pues B no, es un receptor unido a proteína G, ¿no? Los canales iónicos son los que ayudan acá, ¿no? Pues el GABA, ¿no? El GABA, la función que va a tener es esta carga eléctrica que genera el glutamato va a ser direccionada hacia un solo lugar por el GABA. Entonces, ambos actúan al mismo tiempo. Uno genera la carga eléctrica y el otro lo conduce en una sola dirección. ¿Ya? Entonces, por eso es que nuestro cerebro realiza funciones, ¿no es cierto? Realiza esa transmisión de carga eléctrica sin ningún problema. ¿Y qué es lo que ocurre en una persona que convulsiona? Ojo, ahí ya no actúan los dos al mismo tiempo. Lo que va a ocurrir ahí, vamos a ver. Lo que va a ocurrir ahí es que el glutamato genera la carga eléctrica y como está esperando al GABA que aparezca para que lo direccione, y al no aparecer, se va a cualquier dirección. Se va hacia acá, hacia arriba, hacia abajo. Y cuando esto ocurre, es que el paciente convulsiona. Ojo. Entonces, primero actúa el glutamato y luego de algunos minutos recién actúa el GABA. Pero ya actúa cuando las cargas eléctricas están por todos lados. Por eso es que se dice, la convulsión es una estimulación sincrónica, ordenada, o sincrónica pero desordenada, ¿no? Porque va para cualquier lado, de una población de neuronas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el cerebro de una persona que convulsiona.
cargas eléctricas que van en todas direcciones y se observa como una convulsión. Primero actúa el glutamato, después el GABA, luego el glutamato, luego el GABA. Se alternan para empezar a actuar. Sin embargo, normalmente deberían actuar juntos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que genera la convulsión. Y entonces ahí está que es la epilepsia, ya hablábamos que era una enfermedad crónica, porque se produce por accidentes cerebrovasculares o por un tumor. Luego que es la convulsión o crisis epiléptica, ¿no? Es algo, una interrupción temporal, pero desordenada, ¿cierto? Y que se produce, acá habíamos mencionado, por la hiponatremia, la hipoglucemia, la eclampsia, por fármacos como la cocaína, la meningite, la fiebre, las luces parpadeantes, ¿no? Factor ictónico. Veamos ahora, ya sabemos que aparecen cargas eléctricas descontroladas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué aparece esa carga eléctrica que es así descontrolada? Veamos acá. Nuestras neuronas, cuando están en estado inactivo, ¿no? Ustedes después de almorzar se quedan de sueño, tu neurona está inactivo, empieza a descansar, ¿no? Dice, ya comí, voy a dormir, ¿no? Está en estado inactivo. ¿Y tu neurona qué carga tiene cuando está inactivo? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Y para poder activarse nuestras neuronas, ojo, ¿qué necesitan? Que ingresen cargas positivas. Ajá. Recuerden, siempre el sodio, el calcio, el cloro son iones que se van a encontrar fuera de la célula y que siempre van a querer ingresar dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los iones que siempre van a ingresar dentro de la célula? El sodio, calcio, cloro. Sin embargo, hay un ion muy importante que se va a encontrar siempre dentro de la célula. Es el potasio. El potasio siempre va a estar dentro de la célula y siempre va a querer salir. Y el sodio va a estar fuera y va a querer ingresar. Entonces, como alguien dijo, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un círculo. En ese círculo los que están afuera quieren ingresar. Los solteros se quieren casar, quieren ingresar a ese círculo. Los casados que están adentro quieren salir, quieren divorciar. Entonces, así como el matrimonio, así es lo que sucede en la neurona, ¿no? Todos los iones que están afuera quieren ingresar y los iones que están dentro quieren salir, ¿cierto? Entonces, se va a activar esta neurona y vemos que el sodio empieza a ingresar dentro de la neurona. Pero fíjense, al ingresar el sodio, es decir, la carga negativa que tenía se empieza a poner positiva, ¿no es cierto? Pero fíjate, se activa la neurona, pero para que no se polarice o despolarice, lo que tiene que hacer la neurona es recibe carga positiva y elimina una carga positiva, de tal forma que no se va a despolarizar. Entonces, fíjate, ingresó sodio e inmediatamente la neurona que hace de ese sodio inmediatamente elimina potasio. Y eso hace que no haya despolarización de nuestra neurona. Por eso es que nosotros no convulsionamos. Fíjate, se activa tu neurona, pero no llega a despolarizarse porque ingresa carga positiva e inmediatamente elimina carga positiva. Ingresa sodio, elimina el potasio. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la persona convulsiona? Lo que va a suceder es que la neurona obviamente va a estar dañada
Y al estar dañada, el sodio ingresa para activar esa neurona, pero como está dañada, ojo, no libera el potasio. Y al no liberar el potasio, ingresó una carga positiva que no salió, pues incrementa esa carga positiva. Y la neurona se despolariza. Y al despolarizarse, pues aparece la convulsión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a generar que las personas empiecen a convulsionar. Bien, entonces, ¿qué parte del cerebro se afecta con cargas eléctricas cuando hay convulsión? Cuando una persona se cae y empieza a tener movimientos tónico-clónicos, ustedes hoy día van a hacer convulsionar al ratón. ¿Qué le hace convulsionar al ratón? La estrinina, ¿no? La estrinina. Ojo, entonces ustedes cuando le apliquen la estrinina al ratón, el ratón va a empezar a tener movimientos tónico-clónicos. Eso se llama tónico-clónico, movimiento de las manitos que los contrae y los relaja. ¿Ya? Las manitos y las patitas van a empezar a tener esos movimientos. Tú vas a ver cómo su patita le encoge y luego lo estira. Eso se llama tónico-clónico. Tónico-clónico. Tónico-contracción, clónico-relajación. ¿Ya? Entonces, recuerda, ¿no? Tienes la mano abierta, se cierra. Tónico, clónico, contracción, relajación. Bien, entonces cuando eso ocurre, movimiento tónico-clónico, generalmente se afecta todos los núcleos o las zonas del cerebro. Los núcleos corticales, los núcleos del sistema límbico, los núcleos del tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando tu ratón empieza a convulsionar. Eso es lo que ocurre cuando una persona empieza a convulsionar y se cae al piso. Ahora, en caso de los niños que tienen esa epilepsia de ausencia, ojo, no mueven las manos ni los pies, pero sí mueven los ojitos. O sea, ahí, ¿dónde se afecta? Solo se afecta el núcleo tálamo cortical, o sea, solo esta zona de acá. Más no afecta la zona del tronco encefálico. Por eso es que no hay convulsiones en las manos ni en los pies, no hay esos movimientos tónico-clónicos. Bien, entonces, cuando una persona convulsione por más de 5 minutos, indica que algo anda mal en su tratamiento. Uno, de repente no está tomando su medicina. O dos, lo está tomando, pero lo toma en forma inadecuada. Un fármaco anula la acción del otro fármaco. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se clasifica la epilepsia? Bueno, hay muchas clasificaciones. Vamos a mencionar la más común, las crisis focales, llamadas también parciales, y la crisis generalizada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hablamos de crisis generalizada. Observen acá, estos son los hemisferios del cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Cuando hay una crisis generalizada, ambos hemisferios se afectan con cargas eléctricas y eso genera esa convulsión general en el paciente. A esto le llaman foco epileptógeno, la zona donde está el daño, ¿no? Acá hay un daño en el hemisferio derecho y también en el hemisferio izquierdo. Acá, en crisis generalizada, ambos hemisferios se afectan con cargas eléctricas al mismo tiempo. Crisis focal o parcial. Observen acá el foco epileptógeno, las cargas eléctricas empiezan a distribuirse en la zona, en el hemisferio donde está el foco epileptógeno, en este caso viene a ser el hemisferio derecho. Una vez que se afecta todo el hemisferio derecho, recién las cargas eléctricas pasan al hemisferio sano, ¿no? Y se afecta, pero después, ¿no? O sea, acá en la crisis focal se afectan los dos hemisferios, pero en tiempos diferentes. En la crisis generalizada se afectan los dos hemisferios, pero al mismo tiempo. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entre crisis generalizada y crisis focal.
Bien, esto es lo mismo de la crisis generalizada. Ojo, existen más de 40 tipos de convulsiones, ¿no? Habíamos mencionado nosotros el de la convulsión bajo la forma de risa, la convulsión bajo la forma de ausencia, que se queda así estático y no te habla, ¿no? Entonces, ojo, cuando tu pareja te mira y no te habla, ojo, puede estar convulsionando. No que te está castigando con el desprecio, ¿no? Que no te queda. Bien, vamos a hablar solo de dos tipos de convulsiones, ¿no? Hay más, ¿no? Solo lo más común, vamos a hablar, lo más conocido. La epilepsia tónico-clónica, generalizada, ¿no? En todo el cuerpo, ¿no? Le llaman a este tipo de epilepsia diafragmática. El paciente está caminando, ojo, hay algunos pacientes que tienen aura. ¿Qué quiere decir aura? Que sienten que van a convulsionar. Hay algunos que dicen que están caminando y sienten que aparece luces de colores, que sienten lucecitas y ellos se van y se ubican en un lugar porque saben que van a convulsionar. Y efectivamente convulsiona, ¿no? Ese paciente te dice, parece que voy a convulsionar, se sienta y empieza a convulsionar. ¿Por qué? Porque tiene ese aura que le avisa que va a convulsionar. Otros sienten un aroma, ¿no? Algunos dicen, siente un aroma, voy a convulsionar. Cuando sienten un aroma característico, eso es un indicador que van a convulsionar, ¿no? Hay epilepsia con aura. Bien, como son alteraciones en el cerebro, ustedes van a ver que hay muchos tipos de convulsiones. Incluso hay algunos que aparentemente te adivinan cosas. Yo tenía un familiar, una primita, que cada vez que iba a convulsionar decía, ¿no? Ella tenía un aura que ella veía, decía, mamá, parece que va a venir mi papá ahorita, ¿no? Y después de decir eso, ¡pum!, empezaba a convulsionar. Y al rato de verdad llegaba su papá, ¿no? Y su mamá llegaba a asustarse, pero ¿cómo puede ser posible? Y decía, ¿no? Mamá, parece que va a suceder esto. Y al rato convulsionaba, después ¡pum!, ocurría, ¿no? O sea, esa aura era que ella aparentemente adivinaba, ¿no?, lo que iba a pasar. Y era un tipo de convulsión, no era que era una superdotada que podía ver el futuro, no, que son tipos de convulsión. Entonces, en este tipo de convulsión el paciente está caminando, por ejemplo, y como hay contracción, la fase tónica se caracteriza por contracción, ¿no? Se va como se contraen, se jalan los músculos y empieza a caerse el paciente. Entonces, que el paciente camina y luego ¡pum!, cae en el piso. Al contraerse los músculos, el paciente pierde el equilibrio. Entonces, eso se conoce como fase tónica. Pierde el equilibrio. ¿Y quién es el responsable de esta fase tónica? El glutamato. El glutamato, el neurotransmisor excitatorio, cuando se juntan sus receptores, NMDA, AMPA, kainato, empieza a hacer que ingrese sodio y calcio, y esto origina la fase tónica, la contracción. Una vez que se produce la contracción, los músculos empiezan a relajar, ¿no? ¿Quién relaja? ¿Quién produce la fase clónica? El GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que hace que ingrese cloro. Ojo. En el examen yo te puedo preguntar, te digo, a ver, en las convulsiones, ¿qué neurotransmisor produce la fase tónica? Glutamato. El glutamato. Ahora te pregunto, en la fase clónica, ¿qué neurotransmisor es el que produce la contracción muscular? En la clónica. El GABA. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con la fase clónica, GABA. Fase tónica, glutamato. Esto es lo que les comentaba, la crisis de ausencia. A veces cuando escribes y no te contestas, uy, estás ausente, ¿no? Oye, dile, estás con epilepsia de ausencia, ¿no? Porque no te contesta. Y es como el niño, ¿no? Entonces, es el niño, ¿no? Es tipo lágrima.
Entonces, lo bueno de este tipo de epilepsia es que va a desaparecer cuando va a llegar la pubertad, ¿no? O sea, una vez que llega ya a esta etapa de la pubertad, el niño deja de tener estas convulsiones. Acá está lo que decíamos, ¿no? El niño empieza a tener aparentemente guiño de los ojos. ¿Por qué? Porque hay contracción muscular, ¿no? en los músculos de la cabeza, de la cara. Bien. Acá está, no hay más de 40 formas distintas de epilepsia. Ya ustedes van a ir teniendo sus pacientes y se van a ir dando cuenta, se van a ir familiarizando con estos tipos de convulsiones. Y ojo, la terapia farmacológica no cura. Ojo, no voy a empezar a decir, le doy la carbamazepina una semana y ya se cura. No, solo controla. El paciente que tiene epilepsia debe tomar su medicina ¿por cuánto tiempo? De por vida. Ojo, lo suspende, empieza a convulsionar. Hay pacientes que a veces dicen, uy, ya he tomado un año, pero ya debo estar sano. Suspende ese tratamiento. Lo suspende y empieza a convulsionar. En Estados Unidos hay una forma, o curan un tipo de epilepsia. ¿Cuál? La epilepsia focalizada. Como ya se sabe dónde está el daño a nivel del hemisferio cerebral, ¿qué hacen? Ellos operan esa zona dañada y al operar esa epilepsia desaparece. ¿Ya? Solo la epilepsia focalizada en Estados Unidos se está curando. En el Perú todavía, ¿no? Pero ya cuando ustedes sean médicos ya van a poder de repente curar ese tipo de epilepsia, ¿no? Lo que quieran ser neurólogos. Bien, veamos la historia de los anticonvulsivantes. Cuando tú le preguntas a tu papá o a tu mamá, seguro que se va a acordar, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste mamá o papá? ¿No? Seguro que se va a acordar cuándo fue la primera vez que empezaste a dar tus primeros pasos. Siempre lo primero se acuerda uno, ¿no? Tu primer beso, tu primer enamorado, siempre te acuerdas tú del primero. El segundo también, a veces. Entonces, eso también hay que recordar en terapéutica. Tienes que recordar cuál es el primer fármaco que se utilizó para las convulsiones. ¿Cuál es? El fenobarbital. El fenobarbital es el primer fármaco que se empezó a manejar para controlar las convulsiones. Lo vamos a poner acá. Fenobarbital. El fenobarbital se utilizó en la etapa de 1965 y antes de 1975. Entonces, era la única forma de controlar las convulsiones en ese momento. Pero ojo, tenía un problema el fenobarbital. Toda persona que tomaba fenobarbital, si bien es cierto, no convulsionaba, pero se quedaba dopado, se quedaba dormido, ¿no? Y te generaba, digamos así, inestabilidad y las personas no podían trabajar. Ojo. Entonces ya prácticamente eran personas nulas, ¿no? en lo productivo, porque el fenobarbital los inhabilitaba para poder realizar algunas actividades. ¿Y por qué? ¿Cómo actúa el fenobarbital? Vamos a ver acá. Bien, entonces esto viene a ser el receptor GABA A. Receptor GABA A. Y el receptor GABA A tiene subunidades, ¿no es cierto? Alfa, beta, alfa, gamma, beta. ¿Cierto? Tiene dos beta, dos alfa y un gamma.
Habíamos visto cuando el neurotransmisor GABA llegaba y se unía a una de estas subunidades. ¿Dónde se unía el GABA? Beta. Entre alfa y beta. Alfa y beta, es decir acá. En esta unión, alfa y beta. El GABA llega, se une acá. ¿Y qué es lo que hace? Hace que se abra este canal, ingresa en el espacio, y por acá empieza a ingresar cloro. ¿No es cierto? Entonces, si ingresa cloro, sabemos que el cloro activa o inactiva la neurona. Inactiva. Por eso es que el fenobarbital producía sueño en el paciente. Entonces, ¿dónde actúa el fenobarbital? Acá vamos a poner el fenobarbital. Y actúa entre alfa y gamma, o acá se pintaba, ¿no? GABA ya permitía que ingrese cloro, y cuando llegaba el fenobarbital, hacía que esto se duplique o se triplique la cantidad de cloro. Y eso es lo que llevaba al paciente que empiece a tener sueño. Porque producía depresión del sistema nervioso central. Entonces, aparecieron dos científicos, ¿no? Uno de ellos Putnam, ¿no? ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ver la forma de cómo controlar las convulsiones sin que se produzca depresión del sistema nervioso central, como lo produce el fenobarbital. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron un fármaco llamado fenitoína. ¿Y qué hacía la fenitoína? Sabemos que para que se active la neurona tiene que ingresar cargas positivas, ¿cierto? Sodio y calcio. Entonces las neuronas que son activadas en exceso y convulsiona es cuando ingresa gran cantidad de sodio y calcio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía la fenitoína? Empezó a bloquear estos canales de sodio y de calcio, y al no ingresar sodio y calcio la neurona no se activaba, y al no activarse convulsionará o no convulsionará el paciente. No convulsiona, ojo. Entonces, la fenitoína empezó a controlar las convulsiones bloqueando los canales de sodio y bloqueando los canales de calcio, y no producía sueño. Entonces Merritt y Putnam dijeron, ya revolucionamos la historia de la medicina, encontramos un fármaco que controle las convulsiones y que no produzcan sueño. Y a partir de ahí empezaron a manejarse dos grupos de fármacos. Por ejemplo, ¿quiénes producen sueño? Fenobarbital, diazepam, clonazepam. Estos son fármacos que controlan las convulsiones, pero van a dar sueño a tu paciente. ¿Y cuáles son los fármacos que controlan las convulsiones, pero que no dan sueño? Fenitoína, carbamazepina. Otro, derivado de la carbamazepina. Ojo, fíjense. Hay fármacos, como estamos con el tiempo. 4 y 1. Hay fármacos que actúan haciendo que ingrese más cargas negativas, solo cargas negativas, y hay otros fármacos que bloquean el ingreso de las cargas positivas, ¿no es cierto? Pero hay un solo fármaco que actúa en ambos. ¿Cuál es? Es el... Vamos a hacerlo acá en este. Valproato. El valproato actúa haciendo ingresar cargas negativas y actúa bloqueando las cargas positivas.
Y eso hace que en la actualidad el mejor fármaco para controlar las convulsiones sea el valproato, ¿no? El valproato. Vas a ver que la mayoría de los pacientes que llegan al hospital con convulsiones, pues toman valproato, porque tiene esa doble opción. ¿Qué hace el valproato? Evita que el GABA sea destruido. ¿Cómo se llama la enzima que destruye el GABA? La GABA transaminasa. La GABA transaminasa. Entonces, el valproato anula esa enzima de tal forma que el GABA ya no se destruye y hace que ingrese cloro. ¿Y qué más hace acá? Bloquea los canales de sodio. Por eso es que el valproato es el mejor fármaco en el tratamiento de las convulsiones. ¿Para la compensada y también para la focal? Sí, Para ambas. Sí. Y entonces, esto, bueno, eso no está en la diapositiva y está solo, se menciona, pero bueno, eso para que ustedes, cuando ya lean, sepan que así va a actuar, ¿no? Bien, entonces esto que hemos hablado acá Stanowberry y Putnam descubrieron la fenitoína y no suprimía o suprimía las convulsiones, pero no producía sueño. Bien, antes de 1995 solo se manejaba el fenobarbital. Entre 1965 y 1990 aparecieron las benzodiazepinas como el diazepam, el clonazepam, las carbamazepina y el valproato. Después de 1990 apareció la gabapentina. Ojo, lo de azulito no tiene que escribir. ¿Qué más? Bueno, estas son las formas de tratarlo de puesto para que ustedes sepan cómo se trata algunos tipos de epilepsia. Eso no va a venir en el examen, solo como referencia. Esto sí viene en el examen. Fijo. Acá lo que tienen que aprender es el grupo. Por ejemplo, yo te pongo la fenitoína, ¿a qué grupo farmacológico pertenece? La el fenobarbital, a los barbitúricos. La carbamazepina, a los iminoxidil. El ácido valproico, al ácido valproico. Benzodiazepina. Eso Que venga el ácido, doctor. Ácido nomás, doctor, ácido. el diazepam, Benzodiazepina. Estos en negrito son los nombres comerciales, ¿no? Diazepam, fenitoína. La carbamazepina más conocida es el tegretol o carbamazepina. El ácido valproico, el famoso Valper, ¿no? La mayoría dice Valper. Hay con mucho perico. Valpaquina. Y del diazepam, el Pasitran, el Valium, el Valium. Bien, este es el mecanismo de acción. Los fármacos antiepilépticos, ¿cómo actúan? Bloquean el ingreso de sodio y calcio, o aumentan el ingreso de cloro. Mencionamos cuáles eran los que bloqueaban o los que aumentaban el ingreso de cloro. Bueno, ahí hay una. Acá, ¿cómo actúa la fenitoína? Lo que me interesa acá, lo que va a ir es solo mecanismo de acción. Bloquea los canales de sodio y los canales de calcio, ¿no? Fenitoína bloquea el ingreso de sodio y bloquea el ingreso de calcio. ¿Valproato se puede juntar con fenitoína? No, porque se anula. Como 10 veces le he mencionado, porque va a venir o puede venir en el examen. Va a venir. Vamos a ver 150 preguntas que un adelantado. El fenobarbital, ¿cómo actúa? Pues el fenobarbital
va a potenciar la respuesta del GABA, ¿no es cierto? O sea, al fundarse en la subunidad alfa y gamma, hace que ingresen más cantidad de cloro. ¿Cómo se le conoce al fenobarbital? Como una diamida cíclica de 6 miembros. Acuérdense del número 6, 6 miembros. ¿Cuál es la que tiene 6 miembros? Fenobarbital. Bien, la carbamazepina, ojo, aparte de ser anticonvulsivante, se utiliza para los dolores neuropáticos. ¿Quiénes son los que se utilizan para dolores neuropáticos? La carbamazepina, la gabapentina. Esos dos fármacos, recuerden, aparte de ser anticonvulsivante, van a usarse para los dolores neuropáticos. Aquí hemos puesto el ejemplo de que se utilizan para la neuralgia del trigémino. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? ¿No? Cuando te duele la frente, ¿no? La migraña. Cuando te duele el maxilar superior o el maxilar inferior, ¿no? Porque sabemos que el trigémino tiene 3 rangos, ¿no? La zona frontal, maxilar superior o maxilar inferior. Cuando hay dolor en cualquiera de estas zonas, pues puede ser por la neuralgia del trigémino. Bien, la benzodiazepina, donde va a estar el diazepam y el clonazepam, donde actúan en el GABA, ¿no? Habíamos dicho que todo lo que son benzodiazepina van a actuar en el GABA, haciendo que ingrese cloro, por lo tanto producen depresión del sistema nervioso central o sueño. Luego, ¿qué más? Bueno, y finalmente el valproato. El valproato va a inhibir la destrucción o el metabolismo del GABA, inhibiendo la GABA transaminasa, como acá lo tiene, GABA transaminasa. O bien va a bloquear el ingreso del sodio. Entonces tiene doble acción en las cargas negativas, aumenta la carga negativa y bloquea las cargas positivas. Y eso hace que sea el mejor fármaco para las convulsiones, al menos hasta ahora, ¿no? Bien, vamos a ver la parte experimental. Ojo. Bueno, tenemos más de 40 minutos. En la práctica hoy día vamos a aplicar 2 evaluaciones. 1, cómo ustedes realizan los procedimientos de la práctica, y 2, vamos a ver la operatividad de cada grupo. ¿Qué quiere decir operatividad? Que en el tiempo que yo les voy a dar cumplan con todo el proceso de la práctica. No podemos dar más tiempo porque ya nos estamos quedando con algunos temas del seminario, ¿no? Entonces, solo hasta las 5 en la práctica, a las 5 en punto cortamos hasta donde hayan avanzado. Si terminan antes la práctica, excelente, tienen punto a favor, punto de operatividad. Punto extra. 5 puntos cada uno. Vamos a ver. 5 puntos cada uno. Todavía. Ah, todavía. Doctor, lo voy a restar, doctor. Y rapidito les doy los para que puedan ser operativos. El ratón. Van a trabajar con el ¿Quieres hacer la garganta? Primero te digo que no tomes cerveza, ¿verdad? Cerveza. Naproxeno, tómate con claro, con amoxicilina base flavulánico cada 8 horas junto con naproxeno. Ratón 2 y ratón 3. Hoy ya no vamos a ver cazadores de ratones. Ojo, la vía que van a usar es la intraperitoneal en todos los casos. Al ratón 1 le van a aplicar diazepam. No, solo lo tranquiliza. Al ratón 2 le van a aplicar fenitoína. Al ratón 3 le van a aplicar estrimina. ¿Qué dato van a utilizar para el
diazepam. Para el diazepam, la dosis estándar va a ser igual a 9 miligramos por cada kilogramo. La concentración va a ser 5 miligramos por cada mililitro. Una forma rápida de hacer los cálculos es peso, en este caso para el diazepam, por 9 entre 1000 y lo que salga lo divides entre 5. La fenitoína. La dosis estándar va a ser igual a 3 miligramos. Es en el cal, por donde quiero. 30 miligramos por cada kilogramo. Y la concentración de la fenitoína Es 30. miligramos por cada mililitro. Acá. Peso por 30 entre 1000 entre 3. ¿Y cuánto pesa cada ratón? Para la estrimina utiliza dosis estándar que va a ser igual Así es, 30 a gramos. 1.8 Interpreté. miligramos por cada kilogramo y la concentración que va a ser igual a 0.18 miligramos por cada mililitro. Ojo, aplican a los 3 ratones cada uno su fármaco. Solo acá, en estos dos, se esperan 5 minutos y le aplican a cada uno de acuerdo a su peso también Estrimina. ¿Cuál es el primer ratón que debe convulsionar? El ratón El tercero. 3. Por ejemplo, a los 3 minutos puede ser más o menos. El ratón 3 convulsiona. ¿Por qué? Porque no tiene protección de fármacos anticonvulsivantes. Acá, el que tiene fenitoína, por ejemplo, ojo, lo que hay que hacer es controlar cuando empieza a convulsionar hasta que muera. Cuando una vez que muere, detienen el tiempo. Acá, desde la fenitoína empieza a convulsionar hasta que muere. Una vez que muere, ponen el tiempo, por ejemplo, 5 minutos. Diazepam convulsiona hasta que muere, por ejemplo, 8 minutos. ¿Cuál de los 3 debe ser más efectivo para la convulsión? El diazepam. ¿Ya? Entonces, esos son los resultados que se tiene que observar. Ahora vamos a verlo si en la práctica logramos hacerlo. Ahora sí podemos hacerlo. Primero hay que sacar la fórmula. Pero hay que pesar el... ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos ratones hay? Somos acá 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6. ¿Pero cuántos ratones hay? Cuando dos ensaladas, 6 y 6. 6 y 6. Nos quedamos con aquí a pesar, porque ya va a ser las 5. Bien, entonces todavía hay que pasar un ratoncito para que empiecen a trabajar. Ojo, a las 5 del punto cortamos hasta donde hayan avanzado. Si es que no terminan. Si terminan antes, tienen punto de operatividad. Solamente usan 6, 3 me dejan en la fábrica. Porque solamente son 2 meses nada más. No se olviden de firmar en la cita para que eso es la constante de la
Aquí están los botones. A ver. Ya, ¿alguien se acuerda la fórmula? Vamos a mandar a su bebé. 9. ¿Quién está gestando? Ay, no, yo no veo nada. No sé cuál. Alguien, colócale su Ay, Dios mío. No, han comido. Ah, ya, dije. Ay, Oh, eso es adulto. sí, el primero era Pesos por 5 años. Peso entre 1000 por 24 y 10. por 5. 0.17 para el primero. ¿Cuánto es el segundo? Estuvo. Total, pero sale 0.11. 0.11 solamente lo probé. 0.11. Claro, redondeando. Redondeando 0.1. Para la inquilina. Ajá. Para el 28. Ay, Dios mío, mi hermano. Ha sacado lo más gracioso. Esto entre 3. 0.1. Y yo le toca poner chicos, hoy día le toca poner a Ingrid y Bobby no ha venido, le toca poner a Roja. Han preparado, ¿no? Y si Roja no tiene esa posición, le toca poner a Sincopa. Y si Sincopa no tiene esa posición, le toca poner a Torres. Torres no tiene esa posición, me toca poner a mí, así que alguien lo ponga. Yo sí. Muy bien, la Así que alguien más exponga parte de mí. De frente no se me va a limpiar al. Se va a limpiar. Pero acuérdate que Se dijeron. ¿Tus pesos cuánto tenían? ahí está, salió 0.37. Allá va a pasar. Y a mí me beneficia eso de bien. Sí, sí, así, Lucía, ¿qué? Así dijo. Así dijo Lucía, que yo le tengo que sí, yo me encargo de hacer los exámenes para que con el doctor, los exámenes de los seguros.
Vamos con diazepam, ¿va? Sí. Diazepam es el amarillo. Sí. Mejor después se lo pongo. Ya. Creo que nadie se ha hecho su oral. ¿Quién lo va a agarrar? Creo que Zona peri. ¿Los agarras? ¿qué necesita primero? Diazepam, al En rato. el ratón 1, ¿no? El ratón 1. Ya a ver, ¿quién quiere inocular el primero? Ya. Ay, no. Zona, el lado Ya, yo. derecho. Izquierda ventricular izquierda. Yo picho. Acá, Ajá. 30 grados, 90. 30, un poquito más bajadito. Diagonal. Uy, amigo. Ese es el gordito, ¿no? Izquierdo. Un poquito más para arriba. Ahí es. Ahí. Ajá. Lo bueno que no grita. Ya está. Ay, amigo, acá estoy. Ya leo. Un papel, por favor. Un papel limpio acá para agarrarlo acá. Solo te limpia nada, limpia. Este tiene 10 de pan. Está tranquilo, ¿ves? Por eso ya. ¿Alguien está controlando? Ya. Bájate. 4.26. Ya. La siguiente aguja para llenarla. La siguiente. Maffer. Barrotito, ¿no? Sí. Esto Yo la es con- tercera. El segundo es con Toina. Es un favor, tercera es esternina. ¿Cuántas esterninas? Esternina, lléname 0.3. Colabora. Ay, ese lo voy a Agradece porque yo agarré. Ah, no, tú eres la que vas a agarrar al que posiblemente esté preñado. Niña, apúrate para la que me va a morder. Pero No, tú mata a esa primera. No, yo no quiero matar. ya que está, ya está listo. Ya, ¿verdad? A ver, sí, pues sí. Espérate. Toma para que ten cuidado si lo haces, si lo prepinchas. Que era permiso a ti. Va para yo. Yo te voy a Cuando sacar tiene aire. Cuando ves que tiene aire. Por eso. Jamás yo pensé que lo broma. Hay que hacer lo que disfrutite. ¿Cómo muere mi botón? Ya más fuerte. Izquierdo, sí, aquí. 30 grados. ¿Tienes la estricnina? Sí, Ya pasé. Doctor, ¿la estricnina cuánto le pongo? Porque ya pasó mi ratón 1. La misma cantidad. mete. Ya, ese es de Ratón 2. 2. fenitoína. Tiene que pasar por un Ya. Otro que Ya compré. está quieto. Ay, no. ¿Ya quién sigue? ¿El marrón? No, No, no. el que está bien pintadito. Ya pasó el primer ratón, ya pasó 2 minutos, el primer ratón. Sí, ahí voy, sino que está lleno de burbujas, está este. Decía, ama los ratones. Ya, este es el mejor. No sana mucho. ¿Quién quiere inocular el primero con estricnina? Yo quiero inocular porque lo agarré. Yo lo agarro si quieres. Ya, espérate. Primero es el otro. Espérate. Dame un tiempo. Es más chiquito. Ya ven, ya. Oye, me queda poco tiempo. Para ir poniéndole. Ya agarro. Exprímelo. Ahorita te noqueo. Ahí, ¿no? Ya. Uy, el otro está calculando el otro. Sí, yo lo sé. Ya. Sí. No, no le he puesto nada más. Ya sabes, el ratón 3. El ratón 3, ese es de estricnina directa. Ajá, ese debe estar ya. Mira, ¿lo que no va? Sí, ¿Alguien? su manito, mira, sí. Ah, la
Es que convulsiona. Oye, mira, no convulsiona. El pero- primero con espalda. A ver, sí. ¿Lo podemos contar acá? El primero trató como el segundo también ya está. Ese es más rápido, ¿no? Ah, el primero como el Pásame el segundo. estricnino, por favor, está abierto. Para ella ponerle Ajá. Es falta el primero poner. Es papá. A los dos me falta. Pero no funciona. 0.18. Todavía no está jugando. No se viene como. ¡Ay, no veo cómo cerró! Yo no quiero que la vean. ¿Lo meto? Sí, ponle que te quede. Ya. Diego, tócame esto, please. Que se va a poner a poner. Sí, ya que. ¿Por qué? ¿Cómo no? Bueno, que dice como la boca. Ya, vos a ver. ¿Qué te contaste después de contar? Pero sí, Abigail. Uy, ¿ya cerró eso? ya. Ey, que saca justo se quiere. Ya, ya. Ahí me pasa tu presión. Sí, necesito la misma boca. Ella se calmó. Sí, Lucía. Ra. ¿El que sigue o no? Ya, al lado izquierdo. Sí, ese va a ir al que va a ir solo. Todos los viernes. Vas a sentar con un clic. Ya, ahora dale con Sí. Ah, no. Y para acá, para ese lado. Puede ser eso. Para acá, izquierdo. ¿No? Y le hemos aplicado así de primero y segundo. Izquierdo. Este es derecho, pues. Izquierdo, pero de izquierdo no. Que de izquierdo no. Ya, ya, pero. Es que nosotros estamos mirando así, no lo estamos mirando así. Pero si igual murió. Para que me. No, porque no fue el instante. Izquierdo, para acá. Ya, el otro para el otro lado. ¿Quién quiere la otra? Mira, doctor. Ya murió. No lo puedo decir para El segundo botón, ¿cuánto se está? Doctor, entonces el otro que fue con 0.4, le pongo también de tiene 0.4. No, por eso, por ejemplo, el de Febritoína, el segundo ratón, le puse 0.4 porque pasaba más que todas las personas. Y le pondré el 37. Me salía 0.3. 0.37 salía. Por ejemplo. Para el lado contrario, entonces el otro es izquierdo, el lado para el lado derecho. No, igual tiene que solamente. Igual es efecto. Pero que si no, pero si no la patita, no la patita. Murió, lo mataste. Sí, ajá. Ya. ¿Qué hacen eso? Sí, sí, ya. Este es tu botón. No fue. ¿Y está grabando, verdad? Ahí está grabando. Ah, sí. Mira, este va a convulsionar. Sí, no sé si se ve de cerca. Está en el celular de Samantha. Va a Y convulsionar. también acá en la tablet de las chicas. Lo voy a traer, voy a pasar. Es el peso con nuestro dominio. Tienen el diazepam, ¿verdad, chicas? ¿Tienen el diazepam? Poquito, poquito.
¿Cuánto pesamos? Que quiero chavarle la cola. Va. Mira. El primero que se va a morir va a ser el flaco. No, el gordo. No, el flaco tiene por qué. Está quieto. ¿Ya quién dice convulsiona primero? Este ya convulsionó. Este yo digo que No, yo digo que Yo, amarillo. está bien. Aunque también. 2 minutos recién ha pasado. el de fenilidad. El de diazepam todavía no muere, ¿no? No. Rebatriptamina. Uy, sí quedó tieso. Mira. Después de nuestro paciente. Entonces sí hay que hacer el video. Ponle el de Emilia. ¿Por qué se hicieron el grupo anterior y lo vi en sus estados? Sí, también yo. No te comas papel, Dios mío. Ponle la motiña. Uy, le voy a hacer un sticker. Ponle motiña. Yo después de parcial. Yo después al ver que no vino diazepam en mi examen. Hoy no me escuché. O sea, prácticamente ya terminamos. Sí. Solamente hay que esperar que reaccionen, queden tiesos y ya. Mira, bueno, hermanos. No. Quiero tomarle foto, no me Ya, sale. ya, Ya está empezando. Cuando ves que se alteran y comienzan a hacer así en su Está nariz, temblando y ahí está. ¿Cuánto va? Porque a las 5 tiene que más o menos. Muéranse los tres. falta un minuto. Ya ¿Verdad, me podía tomarlo? Para sticker. Marta. Ya está ya. Ese. Vas a caer. Uy, cayó. Estira una pata. Y así es como mueren las ratas. Pero todavía está. Ay, el otro también está convulsionando. Sí. Ya los dos signos eran Tony, ¿cómo es? No, pero mira, el otro todavía te está El otro terminando. todavía está. A ver, tocar en opinión. No, tranquilo. No, tranquilo. Hay que darle anticonvulsivo. No quiero que viva. Ya el otro murió. No, ya Sí, está en vivo. su última batalla. Como cortocircuito, ¿no? El síndrome de Chung. Pobrecito. Hay que sacarlos y colocarlos en el papel para ver cómo mueren. Oye, hay que abrirlo. No, hay que abrirlo. Y ver cómo adentro, qué, si tenía bebé o no tenía bebé. Lo vamos a sacar, pero no tenemos misterio pues. No creo que nos vean tampoco. Pero pareciera que sí. Quiero ver. Tenía una bolita. Lo vio todo. Oye, pero se han quedado mordiendo el fierrito para sacarlo. Doctor, Ya me frenamos. Ya pasó ahora sí. Sí. De una nomás, doctor. Ahí está. Ya, al toque nomás, doctor. Cualquiera, doctor, cualquiera. Cualquiera, doctor. Doctor, ¿cuál se lleva? ¿Lo quiere frito al vapor? ¿Cuál sería su caso, doctor? ¿Para llevar o para ahora, doctor? ¿Lo quiere frito al vapor? Frito, al vapor, aderezado. Chicharrón, doctor. Ahí pueden hacer con bisturí. A la brasa, como quieren. Va a ser De ratones. Ya bien, empezamos. ¿Quién me empezaron? A mí conmigo y lo anotó. ¿Y quién más? Vidal. Niña Guzmán. Niño Guzmán también. Sí. ¿Quién hicieron los cálculos Yo. de todo? De los tres. Niño Guzmán. Sí.